Muy bien, estamos ya en el intercambio de ideas, de palabras políticas, y en la jornada de hoy tenemos dos invitados. Por un lado, el concejal del bloque Río Cuarto para Todos, Humberto Benedetto. También lo tenemos a Mauricio Dova, que es concejal del bloque Unión por Córdoba Frente para la Victoria, porque hay un tema que nos gustaba discutir, porque precisamente en la jornada de hoy ya ha ingresado en el Consejo el presupuesto para el próximo año, pero durante este presente año hubo una ampliación de presupuesto. Entonces, bueno, nos parecía una buena oportunidad para hablar precisamente de estas cuestiones. ¿Cómo le va, Benedetto? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo le va? Mucho gusto y gracias por invitarme. Mauricio. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué surgió la necesidad de ampliar el presupuesto en 37 millones? Bueno, primero porque felizmente cuando el Ejecutivo hace un presupuesto, prevé que el comportamiento de los ingresos y los egresos van a funcionar de determinada manera. Afortunadamente, por diversos factores que tienen que ver con el orden nacional, el orden provincial y el orden municipal, ha habido un incremento en 37 millones de pesos de los ingresos que recibe el municipio en materia de coparticipación, en materia de servicios como hemos, y también un componente ligado a un fondo específico que está unido a la coparticipación provincial o a impuestos provinciales. Bueno, ese aumento de ingresos ha hecho que el Ejecutivo tenga que rectificar su presupuesto de ingresos y su presupuesto de gastos. La oposición está de acuerdo, no estuvo de acuerdo. En realidad lo que nosotros hacemos tiene que ver con una lectura de lo que se votó el jueves pasado. Tiene que ver, por un lado, con una ampliación del cálculo de recursos, en donde hay una plena contradicción de esta gestión municipal, porque ha habido, por un lado, como bien dice el concejal, un aumento de los tributos o de las percepciones que hace el municipio en carácter de tributos, pero por otro lado, un aumento claro y concreto de los fondos de coparticipación, de los impuestos provinciales y nacionales. Y después, en realidad, ¿en qué gasta esa ampliación, esa modificación que hay, que implica una ampliación en el presupuesto de gastos? Digo, ¿en qué los gasta? Y ahí se ve claramente cuáles son las prioridades que muestra esta gestión. Por un lado, un problema casi sin solución que tiene esta y las gestiones anteriores. Casi hay 17 millones de pesos que se le destinan a GAMSUR, o en realidad a Cotreco. Y por otro lado, se le aumenta el presupuesto de gastos en 16 millones y medio, leemos, en donde claramente esta gestión pone un foco muy concreto de cómo va a analizar o cómo va a mirar la política de cara al futuro, casi poniendo en ese ente todo el dinero que tiene de más para gastar a los efectos de que por allí haya algún alto funcionario de este ente para que se posicione políticamente de cara a lo que viene en Río Cuarto. ¿Es así? No, primero que el concejal desconoce que los ingresos que provienen de lo que es el tributo o la contribución sobre el servicio de agua y cloaca tienen destino específico y es el propio ente municipal de obras sanitarias. No es que el Ejecutivo esté destinando más o menor cantidad de ingresos. Todo lo que entra por EMOS, por ordenanza, va a EMOS, por la misma ordenanza tarifaria, y es la EMOS quien, a través de su propio presupuesto, decide en qué gastarlo. Afortunadamente, y lo demostramos en el debate, y hoy estuvimos a punto de sacar un despacho por mayoría, que lamentablemente no nos acompañó la oposición con los 2 tercios necesarios para poder ingresarlo. Ahí está previsto en lo que es Alberdi una obra cloacal con una inversión de aproximadamente 6 millones y medio de pesos que va a incluir a 5.000 habitantes de Barrio Alberdi que van a poder tener cloacas. Pero lo que es importante aclarar es que los destinos que entran por EMOS tienen un fondo específico que es EMOS. Pero EMOS lo único que retiene el municipio a de ahí... principio de año en el cual prevé, por ejemplo, esta obra de Alberdi, o surgen, digamos, en el transcurso del año. No, son los procesos que se van generando, pero no hay manera para, en función de la ordenanza vigente, la ordenanza tarifaria anual, de que ese destino que ingresa por EMOS tenga otro destino, porque se ha votado, se ha discutido, y la verdad que la EMOS ha logrado un autosustento donde no necesita que el municipio le ingrese fondos, y
y el municipio también ha logrado su autosustento, no solicitándole, porque venció el fideicomiso, los 450.000 pesos que desde hace varios años la hemos venido aportando al Fondo de Obras Públicas, pero la condición es que la hemos, con esos fondos, pudiera hacer obra pública, que lo está cumpliendo y lo demuestra la presentación de este llamado de licitación de 2 obras muy importantes para el Alberdi. Si mal no recuerdo, cuando se presentó el proyecto de las viviendas, uno de los planteos que hacía la oposición era que de dónde iba a salir el dinero, si se iba a sacar de otros sectores, de otras inversiones de la municipalidad para destinarlas a la vivienda. Eso un poco era el mensaje que dejaba entrever la oposición. Esta ampliación de presupuesto, ¿no puede estar por ahí, por ese lado también, fondos que faltan por el tema de las viviendas? Mire, lo que nosotros hicimos al momento de que se votó la posibilidad de que Río Cuarto construyera viviendas, que la oposición acompañó el proyecto, fue un fondo municipal de las viviendas. Digo, y déjame volver un poquito, yo digo, esto que se le entrega a EMOS en la ordenanza que nosotros votamos de esta ampliación presupuestaria de gastos, va a gastos no figurativos, digo, uno le podría marcar cuando distribuye el dinero a qué se tienen que destinar estas cosas. Digo, porque estas obras que se anuncian, se han anunciado estas varias veces, alguna anterior también, digo, estamos ante una gestión proclamadora y que lo pone en la ampliación del presupuesto como gastos figurativos, digo, no está claro a dónde se destina el dinero. Por eso yo decía que en definitiva le estás dando al ente un cheque en blanco para que a partir de allí ellos organicen sus gastos. Pero volviendo al tema de viviendas, como recién me preguntabas, fue muy concreto cómo está destinado esta ampliación presupuestaria. Cotreco, EMOS. Y después hay algunos aumentos que tienen que ver con el personal. Discúlpame, pero si no, hay una parte que era para pagar los aumentos de los salarios. Aumento de personal, que tiene que ver con lo que en definitiva termina configurando los 38 millones de pesos. Pero digo, la mayoría del dinero está destinado en estos 2 grandes focos que te decía recién. El tema de los aumentos salariales no se prevé en el presupuesto. Por ejemplo, hablemos del cortito, porque después quiero entrar un poquito más en detalle de lo que va a ser el próximo presupuesto, pero digo, no está previsto que va a haber paritaria, porque esto es una cuestión ya que en la Argentina está preestablecido, que todos los años hay paritaria. Entonces, ¿cómo dejar fuera de presupuesto un futuro aumento salarial de la planta de empleados? Porque lo que ocurre es que uno nunca sabe cuándo comienza la negociación, cuándo termina y qué porcentaje se va a acordar con el gremio. Y por ende uno no puede, a priori, decirle al gremio, vamos a prever un 20% más porque no se inició la negociación. Pero sí se Ni puede se prever sabe en el desde presupuesto. qué mes, porque la negociación puede durar 3 meses, acordar que el aumento comienza dentro de 4 meses, se puede hacer hacia atrás, la verdad que se hace difícil, pero el porcentaje que incide en los sueldos, existe una partida específica que el año pasado fue de 9 millones de pesos, por eso no se tomó todo a eso, que se llama Fondo Adicional de Partida, que tiene que ver con una reserva presupuestaria que este año en el nuevo presupuesto también va a estar incluida para analizar posibles subidas salariales. A veces esa reserva presupuestaria por aumentos salariales es utilizada y otras veces no. Bueno, en este caso fue necesaria una partida de 8 millones de pesos que estaba puesto en el presupuesto y se agregó una partida que surgió de otro hecho interesante, que fue que se había determinado que a fin de año el gobierno iba a tener más deuda de lo que realmente tuvo, había logrado cancelar, y esa imputación de 4 millones y pico, menos de deudas que se había presupuestado, fueron destinados a sueldo. Pero ¿no también se puede ver esto a un aumento de la planta de empleados? Es como que hay una sensación de que cada vez hay más empleados en la No, el costo salarial de la municipalidad se mantiene en términos porcentuales en cuanto al presupuesto de manera constante. Que hay ingreso de personal, hay egreso también, pero básicamente el grueso de lo que significa el costo salarial de la municipalidad está basado en la planta permanente, que es donde los mayores recursos y donde se vinculan los mejores sueldos. El personal político, en términos generales, el personal de gabinete tiene sueldos bastante por debajo de la planta permanente y no tiene una incidencia tan fuerte como es el grueso, que tiene reconocimiento de antigüedad, el personal político no lo tiene, reconocimientos de categoría, que el personal político no lo tiene, y son distintos ítems que entran basados en un básico que cuando se produce el aumento
que es lo que se aprueba anualmente, implica un movimiento general de la masa salarial. Pero bueno, todas las convenciones y en todo el país se van generando, se producen aumentos y uno de los costos que hace que se tenga que destinar más recursos al reconocimiento de gastos en el caso de la recolección de residuos, es también el costo salarial, que implica para la empresa algo muy fuerte y que en la fórmula de mayores costos tiene una gran incidencia. El gremio de camioneros es un gremio que logra aumentos importantes año tras año, y en este caso el gremio ha tenido aumentos importantes que repercuten naturalmente en esa fórmula polinómica que lleva Yo del varios tema años Cotreco para quiero hablar en el ajustarlo. próximo bloque, si me permite. Yo se la contesto rápidamente sí. la pregunta. Digo, esta gestión gasta mucho y gasta mal, cada vez tiene más empleados. ¿Y qué hace los años que no puede tener más recursos? Emite letras de moneda y se sigue endeudando. Digo, hay una deuda flotante del municipio que es altísima. El otro día casualmente fue la secretaria de Economía al Consejo a brindar su informe anual y claramente frente a preguntas muy concretas no supo ni siquiera decir algunas cifras concretas de cuánto es la deuda en total, cuánto se le debe a Gamsur, cuánto hay en cheques postdatados, cuánto es lo que se piensa emitir de letras de tesoro para el año siguiente. Digo, bueno, esta vez hubo un poco más de recursos y se destinaron de esta manera. Cuando no los hay, se emite letras y se sigue endeudando al municipio. Bien, vamos a continuar en el próximo bloque y vamos a estar hablando de la otra cuestión también polémica que enfrenta a oficialismo y oposición y que en definitiva termina preocupando a los riocuartenses, que es el aumento del canon de Cotreco. Hacemos una pausa y ya venimos aquí en Palabras Políticas.